Muy buenos días, mis queridos hermanos de Iglesia de Cristo. Una vez más en nuestra cita semanal, esta cita dominical, donde queremos compartir la palabra de Dios. Es nuestro interés y nuestro deseo que Dios ha puesto de compartir el mensaje de salvación con vosotros. Pero antes quisiera orar. De verdad hay una gran necesidad de orar para que el Señor acompañe y respalde estas palabras, que sea el Señor enviando este mensaje, no sea palabra de hombres, sino que sea directamente la palabra de Dios a considerar. Amén. Entonces quisiera orar para dar apertura a este servicio y poner sus vidas y mi vida delante del Señor, para que cuando esta palabra llegue a usted, allí a sus casas, a su familia, cause algo en su corazón, traiga vida, cumpla el propósito por la cual fue enviada. Padre amado, te doy las gracias, te bendigo, mi Señor y mi Rey, por estos momentos tan preciosos, por regalarnos este nuevo día. Señor, por tu presencia, bendito Dios, por la vida y vida abundante que tú nos has dado. Señor, te suplico por las personas que han de ver esta presentación, este video, Padre Santo, para que sea usted obrando en sus corazones, sea usted, Señor Dios mío, transformando las vidas, trayendo a la vida a algunos que están muertos en delitos y pecados, y quizás a otros, bendito Dios, usted los reconforte, usted los anime, usted los levante, Señor, como dice su palabra. Padre amado, porque te lo pedimos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Y amén. Definitivamente, mis queridos, estamos apoyados en el Señor, en su compañía, en la presencia de su Espíritu Santo, porque hemos entendido que sin Él nada podemos hacer. Apartados de Él es infructuoso toda labor. Entonces, puedo decirlo, que nosotros con temor compartimos la palabra de Dios. Queremos agradar al Señor. Queremos que este mensaje llegue a su corazón y que haga la obra que Dios quiere. Le he puesto al mensaje de hoy un nombre, un título muy particular, podríamos decir, y es una verdadera pandemia. El mundo ha experimentado a lo largo de la historia, estuve leyendo cuatro momentos en la historia bien difíciles, cuatro pandemias mundiales que han asolado la humanidad. Y quiero compartir con ustedes algunas de ellas para introducir al tema que me trae hoy, que el Señor ha puesto en mi corazón. En el año 200 después de Cristo, una plaga que se llamó Antonina, que se extendió por todo el Imperio Romano y eliminó a 5 millones de personas en esa época, incluidos 150.000 soldados romanos y a su emperador, Marco Aurelio. Una pandemia terrible, una enfermedad llamada Antonina. En los años 600 después de Cristo llegó otra plaga llamada Justiniana, nuevamente en Roma, y mató, según los historiadores, alrededor de 25 millones de personas. 25 millones. El mismo escritor de la guerra persa, un libro histórico, un hombre llamado Procopio de Cesarea, relata la muerte de hasta 7.000 personas al día. 7.000 hombres morían diariamente. Una más en 1912, en el siglo pasado, y hasta 1920, más o menos 2-3 años, aniquiló a 50 millones de personas, hermano. Estamos en aumento, 50 millones de personas en todo el mundo. Y por último, una a la que se llamó la peste negra en el año 1300, y diezmó a la población mundial de ese entonces en 1/3. Estamos hablando de 25 millones de personas solamente en Europa.
No se tienen datos estadísticos, pues que en ese momento no se pudieron recopilar, pero estamos hablando de un desastre que llaman los historiadores el peor desastre biológico en la humanidad. Imagínense ustedes, millones y millones de personas eliminadas por estos virus. Hoy se habla del famoso virus COVID-19 que nos está atacando, que nos está afectando, una pandemia que ha afectado a 1,5 millones de personas hasta ahora y ha cobrado la vida de más o menos 90,000 personas. Esas son las estadísticas en el mundo. Y como vemos, hermanos, pues es una estadística muy lejana, muy lejos de todas esas cifras que nos han dado anteriormente. Sin embargo, esto ha empezado a transformar nuestras vidas, mis hermanos. Esto ha cambiado la sociedad. Hay muchas cosas que no volverán a ser. Veo encabezados que dicen, el mundo no volverá a ser el mismo. Y en realidad ya lo estamos viendo. El aislamiento, la separación de las personas. Se habla de 2 metros o de 1 metro de distancia. Se habla de dificultad para abrazarnos, para besarnos, para compartir así cerca. Todo esto de verdad, sí es cierto, está cambiando nuestra sociedad. Pero hoy quiero hablarles, mis hermanos, de una enfermedad peor. De una enfermedad peor, muchísimo más atrevida que la peste negra, que otrora mató ese tercio de la humanidad, 1/3 de la humanidad de esa época. Una enfermedad que es hereditaria, que se desarrolla desde la niñez y llega hasta nuestra vejez y eventualmente destruye al ser humano. Oímos decir por la Escritura en Romanos 5:12 que dice esta palabra, quiero compartirla con usted. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Oímos decir que en este COVID-19 una persona puede contagiar a cientos más. Pero esta palabra que hemos recibido el día de hoy, que describe la Escritura, es algo que nos afecta a todos. No hay nadie, absolutamente nadie que quede por fuera, mis hermanos. La Escritura dice que todo el que nace bajo este cielo ya está contaminado, ya está enfermo. Tratamos de protegernos de este virus 19 haciendo y utilizando medios creados por el hombre, intentando así sobrevivir. La diferencia con este pecado, con esta enfermedad, es que ya nacimos con este contagio. Es una enfermedad que está latente entre nosotros, mis hermanos. No tenemos escapatoria haciendo una modificación genética o inventándonos una vacuna o haciendo ciertas cosas que antes han funcionado. De estas enfermedades que le hablé al principio, algunas dicen que el mismo hombre creó anticuerpos y que algunos ya se hicieron inmunes. Pero con esta situación que les hablo hoy, o que nos dice más bien la Escritura aquí en Romanos 5:12, es algo que no se puede evitar, hermanos. Es algo contra lo cual no se puede prevenir y con lo cual el hombre tiene que luchar. El mundo tiene científicos para enfrentar cada situación, pero yo me pongo a pensar, ¿y qué de esto? ¿Y qué del pecado? Yo no sé si alguien tenga una respuesta. Podríamos decirlo, los hombres de ciencia buscan por todo lado desarrollar algo que les ayude, algo que mitigue todo este mal. La humanidad está invirtiendo dinero y todos los esfuerzos que sean necesarios para salir de esto, pero piense si alguien en este momento, o un gobierno, desarrollara una vacuna, desarrollara una solución para esta situación, y aparte de eso que fuera gratis. Imagínese usted, póngase a pensar un momento conmigo, a soñar un poco, si alguien pudiera desarrollar algo por medio del cual pudiéramos ser libres
de este flagelo y que aparte de eso lo regalara. ¿Cómo se sentiría usted? Sería como un milagro, pienso yo, sería algo que desea el ser humano, algo que parece como un sueño inalcanzable. Yo la verdad no deseo argumentar mucho con ese tema de comparar el Evangelio y hacer comparaciones con este virus, esta enfermedad. Deseamos hablar del pecado como una enfermedad mortal, el pecado como una enfermedad mortal, pero del Evangelio del Señor Jesucristo como la solución, como la salvación. La Escritura nos habla, mis hermanos, que fuimos contaminados por un hombre que falló allá en el principio de la humanidad, cuando el Señor en el Edén puso al hombre. Este falló, dice la Escritura, el primer Adán habla de esto, que falló y por intermedio de él fuimos infectados, fuimos dañados. Pero también nos habla de un hombre que venció y que nos ha otorgado la sanidad, un segundo Adán. Romanos 5:21, mis hermanos. 5:21 dice estas hermosas palabras: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Aquí está la solución, mis hermanos, aquí está la medicina. Si usted se pregunta hoy, yo quiero que mediten esto, si esa peste negra mató a millones y millones de personas que no se han contado, que no sabemos exactamente, usted se imagina este pecado, ¿cuántas personas ha llevado a la muerte eterna? Porque estamos hablando de una enfermedad física, de un virus físico que mata a las personas y les quita la vida aquí. Al final alguien podría decir, de alguna cosa vamos a morir. Pero estoy hablando simplemente de la vida eterna, mis hermanos. No de este mundo corto. No de estos 70, 80 años para los más robustos, dice la Escritura, sino de algo muchísimo peor, algo que nos lleva a una muerte espiritual eterna. De eso estoy hablando. La gente se aterra hoy, la gente se aterra y se pregunta cuando damos estas cifras, y usted las mira y le parece una catástrofe, dice así, una catástrofe es la palabra que utilizan. Y yo te pregunto hoy, querido hermano y hermana que me está viendo, ¿cómo llamaríamos a la muerte de millones y millones y millones y millones incontables alrededor del mundo en todas las épocas, desde que llegó el Señor Jesucristo? ¿Cuántas personas calculas tú que están en el infierno o que están destinadas a ir al infierno? Eso no tendría nombre. Yo creo que la palabra catástrofe se quedaría corta, y sin embargo hemos hecho caso omiso de eso. Alguien decía en estos días que quizás este virus COVID-19 se quede con nosotros y tal vez aprendamos a vivir o tengamos que convivir con él. Yo te pregunto, ¿será que ya nos acostumbramos a vivir con el pecado? ¿Será que ya nos acostumbramos y vivimos nuestra vida, nuestra diaria vida de esa manera? Yo espero que no sea así. Yo, la verdad, personalmente me he cuestionado estos días, mis hermanos, acerca de estas cosas que son tan evidentes, de estas cosas que hemos aprendido desde el principio de nuestra salvación, porque considero que algunos hemos sido salvados. Considero que el Señor en su misericordia y en su gracia nos ha regalado la vida eterna. Aquí está la solución, aquí está la medicina, por llamarla de alguna manera, del peor azote que ha tenido la humanidad, pero también la salida y la respuesta y la solución a tan terrible asedio. Yo pregunto, ¿qué necesita hoy la humanidad? ¿Qué es lo que necesita hoy la humanidad? Te pregunto a ti, mi estimado amigo, ¿qué necesita hoy? ¿Qué sería? ¿Una vida mejor? ¿Un auxilio económico? ¿Cambiar de lugar? ¿Viajar? ¿Tener esa famosa medicina? ¿Tener trabajo quizás? ¿Mejorar nuestra calidad de vida? ¿Qué necesita el hombre?
¿Qué es lo que verdaderamente necesita? Hermanos, yo creo que no tenemos otra prioridad mayor. Debemos recapacitar en nuestro futuro. Y yo creo que es un buen momento para recapacitar en el futuro. No solo para estos pocos años de vida, sino por la vida eterna, mis hermanos. Si estamos preocupados, yo te digo hoy, si estamos preocupados por 10, por 20 o 50 años que nos queden de vida, no estás preocupado por 100, 200, 1000, 3000 años, toda la eternidad que nos queda por delante. ¿No estás preocupado por eso? Yo estaría muy preocupado. Yo de verdad te digo con todo mi corazón, yo estaría muy preocupado por lo que el Señor nos ha entregado, por lo que el Señor nos ha avisado y tenemos ante nuestros ojos. Nosotros, mis amados hermanos, somos portadores del mayor regalo hecho al hombre, del poderoso mensaje de salvación que elimina ese azote terrible que ha matado a millones y que matará a millones y millones hasta que el Señor venga, hasta que el Señor acabe con todo este sistema de cosas que existe, que vemos hoy en día. Los evangelios, las buenas noticias de salvación, son ese mensaje que a veces hemos olvidado, hermano. Yo me pongo a meditar, ¿por qué ya no le damos la importancia de vida? ¿Por qué lo hemos manejado con tal tibieza que nos acostumbramos simplemente a leerlo en la Escritura, pero no lo llevamos a nuestra vida personal? ¿Qué ha pasado en tu corazón y en el mío? ¿Por qué nos hemos enfriado? ¿Por qué nos hemos configurado con este mundo y simplemente vemos la vida de esa manera? Como yo les dije, ¿usted qué pensaría de alguien que tuviera la cura, que tuviera ahorita la capacidad de salvar a la humanidad y que se quedara con esa cura en su nación, en su país, que no la compartiera con absolutamente nadie más, ni pagando? ¿Qué pensaría usted de esa nación y de esas personas de ese grupo que hicieran eso? ¿Qué pensará la humanidad algún día? Porque vamos a estar delante de testigos, mis hermanos, y vamos a ser juzgados por estas cosas. ¿Qué pensarían aquellos a los cuales nosotros, tú y yo, tuvimos la oportunidad de predicar el evangelio, de llevarles ese mensaje de salvación y no lo hicimos? No lo hicimos porque hemos dejado la fe, porque hemos considerado, como alguna vez me pasó a mí, a su servidor, no, esta persona no la cambia nadie, no, es que con el carácter que él o ella tiene no se le puede hablar. Mentiras, mis hermanos. A veces hemos considerado, como hoy miran muchas personas, no, ese no tiene cura, ya está muy avanzada su enfermedad. Quiero decirles que no, por más avanzado, por el estado más pecaminoso que tenga un hombre, todavía tiene chance mientras haya vida y esperanza. El Señor tiene la oportunidad de sacarlo de allí mismo, de las garras del infierno, de su podredumbre y traerlo a la vida eterna. Pero nosotros hemos dejado de hacerlo. Nosotros hemos considerado que quizás la palabra no es poderosa para hacer esas cosas. Hemos dejado el trabajo, mis hermanos, para alguien más, unos especialistas. Hoy en día estos médicos y enfermeras que están por el mundo evidentemente han trabajado, han estudiado y son especialistas en esas cosas. Yo te pregunto, mis hermanos, ¿y qué del pecado, de esta enfermedad? ¿Luego nosotros no hemos sido equipados? Nosotros, tú y yo, no hemos sido equipados para administrar esa medicina, para llevar ese remedio a la humanidad, o estamos buscando especialistas. Es muy triste pensar y acomodarnos de esta manera, que algunos están llamados, algunos son apartados por Dios para hacer esa labor. Quiero decirte que estás equivocado, que estás equivocada. Ese mensaje es para todos nosotros, para ti y para mí. Ese mensaje tiene que ser expuesto, tiene que ser llevado, ese mensaje tiene que ser oído. Pero quizás nosotros hemos dejado de lado lo más importante, mis hermanos. Romanos 6:23 habla de una cosa hermosa. Porque la paga del pecado es muerte, mis hermanos. El ser humano no tiene chance, no tiene oportunidad con esa enfermedad de la que estamos hablando, del pecado.
Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Ese es el regalo. Es gratuito, mis hermanos. Ahorita, ¿cuántos gobiernos pagarían millonadas, lo que fuera? No tendría precio por esa medicina, por esa vacuna, si existiera. Cuánto más de lo que estamos hablando aquí es aún infinitamente más peligroso y más dañino, como es el pecado. Y Dios, el propio Dios de los cielos, envía a su Hijo con esto gratis, totalmente gratis, hermano. No tenemos que hacer absolutamente nada, no tenemos que pagar por ello. Y sin embargo, quizás por eso no lo hemos valorado. No hemos valorado esto. Estamos, hermanos míos, adelantando desde aquí, desde Christchurch, Nueva Zelanda, el llegar a las más personas que podamos. Por eso yo te pido, ahora que tú me estás viendo, si esta palabra llega a ti, ¿por qué no decides compartirla? No para que aparezca una persona, no para que aparezca Nueva Zelanda, ni una iglesia en particular, sino por el mensaje de salvación. Hermano mío, por lo que estamos hablando, comparte el mensaje de salvación. No te conformes, no te conformes. Hay personas que me dicen, hermano, estamos orando por un avivamiento, estamos ayunando por esas cosas. Sí, genial, genial, síguelo haciendo, pero tienes que dar un paso de fe. La fe sin obras es muerta en sí misma. Si tú no llamas, si tú no compartes, si tú no proclamas, nada va a pasar, mis hermanos. Nada va a pasar. Aquí está la dádiva, el regalo de Dios. ¿Qué estás haciendo con ese regalo? ¿Qué has hecho en este regalo? ¿Cuántas gentes, te digo, cuántos años tienes de convertido? ¿Cuántos años tienes de ser salvo? ¿Cuántas personas han pasado por tu lado, por tu vida? ¿Cuántas personas hay en este momento enfermas en tu casa? En tu casa, y tú los estás viendo. ¿Cuántos? Y no has sido capaz de administrarle esa medicina, el mensaje que puede cambiar sus vidas. No hay excusa para esto, mis hermanos. Hoy quiero decírtelo con todo mi amor, como Dios lo manda. ¿Cuánta responsabilidad tienes tú en esto? ¿Cuánta responsabilidad tenemos, mis hermanos, los que somos hijos de Dios? No estoy hablando del impío, no estoy hablando del perdido, no estoy hablando de un simpatizante del evangelio, estoy hablando de verdaderos hijos de Dios, aquellos que se llaman y se jactan de decir que son cristianos. Dígamelo usted, hoy que me está viendo, ¿cuántas personas en este momento, usted tal vez hoy o ayer, vio enfermas de ese perjuicio tan grande, de esa enfermedad fatal del pecado que nos llevará a la muerte, y usted los ha dejado seguir así, sin siquiera preocuparse por ellos? Cuéntemelo, analice su vida y tal vez este mensaje le sirva para que hoy decida usted cambiar y ir y anunciar las buenas nuevas, mis hermanos. Como les dije, es gratis, usted no tiene que hacer nada. Abra su boca. De hecho, la Escritura dice que el Señor nos da que hablar, que decir en aquel momento. No busque otras medicinas, no busque adicionales, no le añada nada de eso. Eso viene totalmente preparado y listo para ser administrado. Romanos 10:14. Romanos 10:14. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Yo quisiera volverlo a leer porque es hermoso, hermano. Quiero que lo entienda. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Mis hermanos, omití una frase allí. Allí, cuando usted mire el pasaje, omití una frase a propósito, deliberadamente, para preguntarte
hoy a ti, mi hermano. La frase es esta: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí, yo no lo leí hoy, ahí está escrito, ahí está entre líneas. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Yo te pregunto, hermano, hermana mía, ¿la verdad no hemos sido enviados? ¿No hemos sido enviados? ¿No recibimos el mensaje de salvación tú y yo? ¿No fuimos salvados, no fuimos curados de esa vana manera de vivir, de esa muerte que nos esperaba, algo de lo cual no teníamos oportunidad de salir? No existía nada, no existirá ningún beneficio, nada puede crear el hombre para sacarnos de ese estado. Y yo te pregunto, ¿luego no hemos sido enviados? ¿Qué dice la Escritura acerca de eso, mis hermanos? Mateo 28, 19 y 20, nos lo aprendimos hasta de memoria. Y la gente habla de la gran comisión como cualquier cosa. Se lo saben, se lo han aprendido, lo repiten. Porque fue de los primeros rudimentos que aprendimos en la iglesia del Señor Jesucristo, en la casa de Dios. Pero yo te pregunto hoy, ¿no fuimos enviados? ¿Qué dice la Escritura? Por tanto, id y predicad. Id a las naciones, anunciando el mensaje. ¿Por qué no lo buscamos hoy? Mateo 28, 19 y 20. Allí está la palabra de Dios concreta, directa, que nos está anunciando. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te pregunto, mis hermanos, el Señor dice qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo escucharán si no fuésemos enviados? ¿Cómo se salvarán si tú y yo no cumplimos la gran comisión? ¿Cómo oirán aquellos a los cuales nosotros hemos estado allí por años, por meses, y no le hemos querido compartir el evangelio? Nos ha dado temor, o nos ha dado vergüenza, o esperamos que alguien, oramos porque alguien vaya y lo haga. Quiero contarles algo, mis hermanos queridos, algo que nos pasó y lo voy a contar como testimonio. Tenemos una familia en Colombia, en particular, por la cual hemos orado durante años. Esta familia vivía en Venezuela. Y por las circunstancias de este mundo y la situación allá, fueron a dar a Colombia, a nuestra casa. Y con mi esposa tuvimos o adoptamos la determinación de orar por ellos para que alguien fuera y les compartiera el mensaje de salvación, que alguien fuera y les dijera que Jesucristo es el Hijo de Dios, que alguien fuera y les dijera que tenían esperanza, que no tenían que conformarse a vivir en esa desgracia que vivían sin Cristo. Y hermanos míos, el Señor nos dio una respuesta tan hermosa, tan contundente. Él mismo nos envió a nosotros, no hubo una barrera, estamos a 13.000 kilómetros lejos de nuestro hogar, de nuestra vida, y por todas estas circunstancias, hoy hay medios de comunicación masivos por medio de los cuales nosotros pudimos llegar directamente a ese hogar. No hubo necesidad que nadie fuera, ni que tocara su puerta. Nosotros, el Señor nos llevó directamente a la sala de su casa a compartirles el mensaje de salvación. Qué hermoso es mi Señor, qué poderoso es Él. Hermano, número uno, no olvide que el oír, que la salvación viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no lo olvide. No hay otro antídoto, no hay otra medicina, no hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvado. Número dos, a usted y a mí se nos ha comisionado para hacer este trabajo. No algunos especialistas de esto, no solo a pastores, maestros, todos y cada uno hemos recibido esta gran comisión. A sus discípulos, ¿usted se llama un discípulo? ¿Usted es un discípulo, un hijo de Dios, una hija de Dios? Entonces este mensaje es para ustedes, mis hermanos. Usted no puede seguir
dejando esto para alguien más. Usted tiene que tomar una determinación hoy y llevar ese mensaje de salvación. No hay excusas, mis hermanos. De hecho, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El Señor de señores y Rey de reyes está a las puertas. Usted mismo lo ha dicho, usted mismo lo ha confesado, usted lo cree. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer con esa administración? ¿Cómo dará cuentas usted algún día delante de Dios de estas cosas? ¿Qué va a decir? Hermanos míos, yo creo que es un momento muy importante para su vida, para nuestra vida. Es el momento, llegó el instante de quitarnos excusas, de quitar miedos, temores y abandonar todas estas inseguridades para decirle al mundo lo que verdaderamente necesita. Como les dije, están buscando una cura para vivir quizás unos pocos años más. Pero yo te digo, ¿y qué hay de la vida eterna? ¿Lo has considerado? Yo creo que eso es infinitamente más importante que lo que estamos hablando. Otrora murieron millones en esa peste negra. Ahorita ni siquiera nos acercamos, estamos hablando todavía de miles. Dios no permita que muera más gente por esa causa. Yo le pido al Señor, pero sí te digo, imagínate cuántos se van a una eternidad sin Cristo, porque tú y yo hemos sido indolentes con el trabajo de Dios. Piensa en eso. Este mensaje tiene como propósito compartir la palabra de Dios, los buenos mensajes de salvación. Quizás allí aprovecho este momento para decirle a la persona que no ha recibido a Cristo, quiero decirte una cosa: estás enfermo, estás enferma, vas camino a la muerte, estás inoculado, estás condenado, tienes una sentencia de muerte sobre ti. Hoy en día me llama la atención ese virus porque nadie lo ve, nadie lo persigue. Un enemigo invisible le llaman algunos. Quiero decirte una cosa: ese enemigo del pecado es invisible, está ahí en ti latente, está viviendo para matarte. Pero quiero decirte que hay esperanza. El Señor tiene la razón, el Señor tiene en sus manos tu vida y la mía. Él vino a esta tierra. Él vino a este mundo. El Dios de los cielos se acercó al hombre en la persona de su Hijo Jesucristo para que en una cruz del Calvario, Él entregara su vida para darnos vida a nosotros, a ti y a mí. Él derramó su sangre para que usted y yo fuéramos limpios, lavados de toda contaminación. Hay una palabra que el Señor les dice a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra, vosotros ya estáis limpios. No todos, hermanos, no es de todos la fe, pero si hoy estás oyendo este mensaje, hay solo dos cosas para recibirlo. Como te lo dije al principio, es gratis, es gratuito. Este mensaje nadie te va a cobrar por ello, es absolutamente gratis. Dos cosas: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Y arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de haber vivido sin Él. Arrepiéntete de todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Y el Señor te promete, el Señor, su palabra dice que tú eres ahora su hijo, que tú has entrado a la familia de la fe, que han sido restablecidas a las relaciones con el Padre Celestial. Antes dice la Escritura que éramos hijos de ira, igual que los demás, que estábamos bajo la ira de Dios y que la paga del pecado era la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es el propósito de este mensaje en este día, mi hermano, mi hermana. Se lo repito por última vez: considere hoy cambiar su actitud. Considere hoy obedecer la palabra de Dios. Considere hoy abrir su boca, porque Dios la llenará. Si usted de verdad cree, si usted ha sido salvado, salvada, considere compartir el glorioso mensaje de salvación. El mundo no necesita más medicinas, el mundo no necesita otras cosas, mis hermanos. Son temporales, son circunstanciales. Lo que verdaderamente necesita el hombre es a Cristo,
y a este allá sentado en su gloria, porque dice la palabra que era necesario que Él se fuera para que enviara sobre nosotros su Espíritu Santo, y ahora tenemos vida y vida abundante. Que el Señor me los bendiga. Quisiera orar por usted, mi hermano, mi hermana, y orar por usted que tal vez no conoce al Señor, y rogarle al Dios de la vida que tenga misericordia de nosotros. Padre amado, bendito Dios, gracias de nuevo, Señor. Gracias por recordarnos lo hermosos que son los pies que anuncian la paz. Gracias por recordarnos que hemos sido comisionados para llevar ese precioso mensaje de salvación, el único y la única oportunidad que tienen los hombres, bendito Dios, para la vida eterna. Señor, gracias por recordarnos que es absolutamente gratuito, que no tuvimos nada que hacer para ello, Señor, que simplemente usted por gracia lo ha depositado en nuestra vida, Señor. Tenemos acceso a Él. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice tu palabra, tu corazón, Señor. A ti te digo hoy, querido hombre, querida mujer, que tal vez no has recibido hasta hoy al Señor Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Recíbelo hoy, acéptalo hoy en tu corazón, arrepiéntete de tu vana manera de vivir, voltea tus ojos a Cristo. Nunca es tarde, si aún estás con vida, nunca es tarde. Señor Dios del cielo, yo te pido, Señor, que ahora mismo vayas sobre ellos, Señor, y traigas el convencimiento, redargúyelos de pecado. Espíritu Santo divino de Dios, tráelos a la vida, porque no será la palabra de un hombre, sino las santas palabras tuyas las que traen vida y vida abundante, porque te lo pedimos todo en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias.